El día de hoy vamos a vivir durante 24 horas en una casa tradicional japonesa que tiene por lo menos 90 años de antigüedad. Yo no soy experto en arquitectura, pero sí vamos a analizar aquellos detalles que tienen las casas tradicionales japonesas y que no tienen las casas occidentales. Puertas, ventanas, techos, piso, todo es diferente. Así que el día de hoy vamos a aprender muchísimo sobre la cultura japonesa. Mi nombre es Yamil y esto es Komorebi Club. Comenzamos. Justo antes de entrar a la casa me di cuenta de algo bien interesante. Aquí arriba, amigos, ¿ven estos nidos? Esos nidos son de un tipo de abeja que es extremadamente peligroso. Dicen que si te pica 2 veces te puedes hasta morir. Así que si ustedes vienen a Japón y ven este tipo de nidos, tengan muchísimo cuidado. Sin más ni menos, vamos a entrar a la casa. Con permiso. Una cosa que desde ya me llama mucho la atención es que estas puertas, además de que son corredizas, no tienen llave. No hay forma de ponerle candado a esto, siempre están abiertas. Eso habla de cuánto la gente confiaba antes y de la seguridad que había. Ya desde que entras te das cuenta de que es totalmente diferente a las casas occidentales. A mí me llama mucho la atención que la entrada es muy amplia. Todo este pedazo es de piedra y es donde se dejan los zapatos. Este lugar se llama Genkan. Subimos el escalón, dejamos nuestros zapatos. Y amigos, tengan mucho cuidado siempre en cualquier casa, aunque no sea tradicional. En casi todas las casas japonesas se quitan los zapatos antes de entrar. Quitarse los zapatos antes de entrar a la casa es principalmente por 2 razones. La primera es para estar cómodo dentro de la casa y la segunda es para no meter la suciedad a la casa. Aparte de que tiene mucha lógica, yo siento que también es muy simbólico, porque trabajas afuera, te ensucias un poco, pero al llegar a la casa dejas la suciedad afuera, dejas todo lo malo para poder entrar a la casa, relajarte, purificarte un poco. Así que esta cultura de quitarte los zapatos me gusta bastante, ¿eh? Desde la entrada ya me estoy dando cuenta de muchas cosas. Otra cosa es que las paredes están hechas de algo llamado tsuchikabe. En japonés es literalmente pared de tierra y están hechas de barro con yeso. En el antiguo Japón, como las casas estaban hechas principalmente de madera y de papel, era muy común de que se incendiaran. Así que al hacerlas de este material no se queman fácilmente. Con permisito. ¡Wow! La casa está súper amplia. La casa está principalmente hecha de este corredor y las habitaciones están de este lado. Hay muchas puertas. Aún es temprano y ya tengo muchísimo calor. Estamos en verano, estoy muy sudado, amigos. Y es porque yo estoy acostumbrado a tener siempre el aire acondicionado, pero como estamos en una casa antigua, obviamente no tenían aire. La diferencia es que, como pueden ver de este lado, en casi toda la casa hay ventanas, por lo cual el aire siempre está corriendo fresco. Vamos a entrar a una de las habitaciones para ver cómo son por dentro. Y desde ya me llama mucho la atención de que no son puertas normales, son puertas corredizas. Estas puertas corredizas están por toda la casa y se llaman fusuma. Estas puertas están hechas de madera, papel y tela y son muy delgadas. Se ve que son bastante delicadas, ¿eh? A mí me daría mucho miedo estar dentro de la casa y caerme o resbalarme, caer encima de ellas y quebrarlas. Creo que alguien con el peso mío realmente quebraría una, ¿eh? Me gustaron mucho porque aparte de que son bonitas y le dan estilo a la habitación, te permiten transformar la casa. O sea, puedes abrirlas de este lado, conectar habitaciones, cerrar habitaciones. Esta es una habitación tradicional japonesa y como pueden ver es totalmente diferente a las occidentales. Pero chequen esto, amigos. Ahora tenemos la luz artificial con esta lámpara, así que primero la vamos a apagar. Y se ve un poco oscuro, ¿no? Así que chequen esto. ¡Qué rico! Esto es vida. Esto es lo que me encanta, me fascina, amo de las casas tradicionales japonesas. Quiero hablarles sobre esta parte de la casa que se llama shoji. El shoji son estos paneles corredizos que están hechos de madera y de papel translúcido. Y hace que este papel, cuando tú apagas la luz, meta luz natural a la habitación. Aparte de que hace que la habitación se vea bien bonita. Y algo bastante interesante es que no solo son puertas, sino que también pueden ser ventanas. Y aparte, si abres también las ventanas de afuera, vas a tener aire fresco. Y no solo esta habitación, porque si también abres las fusuma, que son las puertas corredizas, el aire va a correr por toda la casa. Bastante interesante, ¿no? Puedes armar tu casa como si fuera un Lego. Y aquí les presento una de mis partes favoritas de toda la casa, que es
esta pequeña ventanita. Esta se llama Yukimi Mado. Yukimi significa ver la nieve y Mado significa ventana. Así que cuando en Japón hacía mucho frío y obviamente no tenían aire acondicionado, pero para poder ver la nieve, crearon esta pequeña ventanita que tiene un cristal atrás y así lograban ver la nieve por detrás de esta ventana. Yo no nací ni crecí en Japón, pero me parece algo súper nostálgico. Ahora vamos a subir al segundo piso para ver cómo es, amigos. Acompáñenme. Las escaleras están demasiado inclinadas, ¿eh? Esto no es normal. Cada escalón es demasiado pequeño que el pie ni siquiera me cabe completo. Esto me recuerda mucho a los castillos de Japón. Si ustedes vienen a Japón, ustedes pueden visitar varios castillos. Y esto era para que cuando querían invadir un castillo, los que estaban arriba pudieran atacar a los de abajo más fácilmente. No creo que esa sea la razón para que en esta casa tengan escaleras tan inclinadas, pero sí me gustaron bastante porque no ocupan nada de espacio en la casa. Es simplemente un pequeño espiral y ya estás arriba. Pero sí te cala un poquito en las rodillas, porque cada escalón es bastante alto. Como podemos ver, el segundo piso también es un pasillo, el cual tiene todas las habitaciones de este lado, y de este lado tiene ventanas que dan para afuera. Así que entramos a una habitación, también son puertas corredizas. Podemos ver que es una habitación muy parecida a la de abajo. También de este lado tiene shoji, que son los paneles corredizos. Y de este otro lado también hay puertas corredizas que te dan a otra habitación igual. Voy a poner la cámara aquí para que puedan ver cómo se abre toda la habitación. Primero vamos a abrir las ventanas corredizas, que son el shoji. Luego vamos a abrir las fusuma para conectar con la otra habitación. Y conectamos la entrada, que también es fusuma, para que entre más luz. ¡Wow! Y pasamos de estar bastante oscuros a estar totalmente aluzados. Y lo mejor es que es luz totalmente natural. Una cosa que me ha encantado de la casa es que están las habitaciones conectadas únicamente por el fusuma. Y creo que también es bastante conveniente para limpiar, ¿no? Simplemente agarrar la aspiradora y... Eso sí, mucho cuidadito porque estos marcos que separan la habitación son de aproximadamente 1,75 m más o menos. Así que muchas personas altas como yo sí nos podríamos poner un buen golpe en la cabeza. Mucho cuidado, ¿eh? Chequen esta parte, amigos, que parece como una ventana o como una ventilación. Pues no lo es. Esta parte se llama ranma y es un tipo de ventana que no es corredizo ni nada, siempre está totalmente abierto y sirve para que circule el aire muy bien de habitación a habitación. Cada casa tiene diferentes detallitos. Esta es algo sencilla, simplemente son como rejas, pero algunas casas suelen tener figuritas, tienen diferentes diseños, algunas incluso tienen símbolos que significan algo importante para esa familia. El único defecto que yo en lo personal le veo es que si yo estoy, por ejemplo, en esta habitación y prendo el aire o tengo el calentón y quiero tener esta puerta cerrada, pues se va a escapar un poco el aire para allá. Pero fuera de eso, me gusta mucho el detalle, ¿eh? Ahora les voy a hablar sobre otra de mis cosas favoritas de la casa, el suelo, que es tatami. En el apartamento de mi casa tenemos duela, en mi casa de México tenemos cerámica, pero en la mayoría de las habitaciones de esta casa están hechas de tatami. Tatami viene del verbo tatamu, que significa doblar o plegar. Se dice que durante el periodo Nara, que era ya por el año 710, el tatami no era piso como lo vemos ahora, sino que eran como unos paneles que se podían mover de lugar. Pero allá por la era Edo, que estamos hablando de 400 años atrás, estos bloques de tatami se convirtieron en el piso de las casas. Y ahora, como ven, obviamente no se pueden quitar de aquí. Aquí se viene una pregunta. ¿Ustedes de qué creen que está hecho el tatami? Ay, difícil, ¿eh? Pues no es madera, amigos. Sí parece, pero están hechas de pajas de arroz y tiene un olor bastante peculiar. Y aunque hayan pasado décadas y décadas después de que se pusieron estos tatamis, aún sigue oliendo muy fresco. El día de hoy no vine a esta casa solamente para platicarles sobre cada parte de la casa, sino que vine también a pasar 24 horas, así que voy a ponerme a trabajar como cualquier otro día. Sin embargo, como hace mucho calor, quiero mostrarles una parte muy especial de la casa. Esta parte de la casa se llama Engawa. Chequen.
El engawa es un corredor que separa la casa del jardín. Es un espacio para sentarte, relajarte, tal vez tomarte un té, mirar la naturaleza. El engawa representa esa frontera difusa entre lo interior y lo exterior que es muy típico en la arquitectura japonesa. Me imagino desde que a mis hijos o a mis nietos, a mis perritos corriendo por el jardín, y yo aquí sentadito desde adentro, bien a gusto, tomándome un tecito. De hecho, sería bastante interesante ver un engawa en una casa mexicana. ¿Y por qué no? Simplemente necesitas una casa y un jardín. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Les gustaría tener uno? Ya se me acabó el momento de relajación con mi esposa. Ya pasamos un buen momento. Ahora sí, a trabajar. Ya es la hora de trabajar, amigos, y me traje todo lo necesario. Tenemos té, un vasito con hielos. Me traje algo llamado zabuton. Zabuton significa cojín para sentarse. Es muy japonés, muy tradicional. Se pone aquí en el suelo y te sientas bien a gusto. El lado negativo es que en esta casa no hay internet porque pues no vive nadie. Lo segundo es que no hay silla, así que no estoy acostumbrado a no recargarme. Tengo que estarme bien derechito, sentado en el suelo sobre mi cojín. Pero lo que sí está increíble es que tengo la vista bien bonita aquí enfrente, tengo el engawa y chequen lo que me voy a deleitar el día de hoy. Vean esta hermosura. Estas son unas uvas que se llaman Shine Muscat. Esta nos la regalaron de aquí de un templo que está cerca de la casa. Están gigantes y están muy jugosas. Yo por lo pronto me voy a poner a trabajar un rato. Tengo videos que editar, tengo algunos guiones que escribir, tengo bastantes documentos que tengo que checar de mi empresa. Así que nos vemos en un rato. Amigos, ya pasaron 4 horas desde que nos sentamos aquí. Sinceramente sí me duele poquito la espalda, no estoy acostumbrado. No lo grabé, pero sí hubieron varias ocasiones en las que me acostaba un ratito porque sí no aguantaba mucho. Al principio trabajaba así bien a gusto y ahora estoy así, canijo. Amigos, ya es la hora de la comida, así que vamos a aprovechar este bello jardín para comer afuera, respirando el aire fresco, bien a gusto. Creí que podría cocinar algo en esta casa, pero como no había gas, tuve que prepararme unos onigiris, que son estas bolas de arroz, que por dentro tienen ciruelo en escabeche bastante ácido, y por fuera, para agarrarlos, tienen esta alga seca. También se me antojaba algo dulce, así que puse uvas, y como decimos en Japón, itadakimasu. El ciruelo estaba bastante ácido, le eché demasiado. Yo la primera vez que llegué a Japón no me gustaban tanto los onigiris, ya que es casi puro arroz. Pero cuando ya vives varios años en Japón y te acostumbras a comer mucho arroz, te saben a gloria. Yo siempre he dicho que el onigiri es como los burritos de México. Te los puedes llevar de viaje, puedes meterle lo que quieras adentro, y son muy ricos. Amigos, ya son las 6 de la tarde, ya está bastante oscuro afuera. Ya terminé de trabajar, así que invité a mi esposa para que los saludara a todos. Hola. Hola. Y a partir de ahora yo tengo una cena del trabajo, así que tengo que salir durante un momento. Pero por lo pronto mi esposa quiere mostrarles algo bastante interesante. ¿Qué nos vas a mostrar el día de hoy? すごく簡単ではあるんだけど、どうやって抹茶を立てるかを見せます。 Entonces, para no darles más spoilers, yo ya me tengo que ir, regreso en un rato más tarde, así que los dejo con Hinata. Te dejo la cámara, te dejo el micrófono, todo tuyo. Tú entretén al público y ahí vengo, ¿ok? OK、じゃあ今からやるんだけど、大抵床の上でやるんだよね。この茶道セットを畳の上に移動します。じゃあ今から始まるんだけど、もう本当に適当というかシンプルに抹茶を立てるっていうだけなので、これが茶道だっていう風には思わないでください。ヤミルも実はそうだったんだけど、外国の方、たまに日本人の人もそうなんだけど、抹茶は苦くって飲めないっていう人も結構多いんだよね。で、私は実はそう感じたことないんだけど、なんでかなって考えた時に、やっぱりどういう抹茶を使ってるかによるのかなって思います。やっぱり正直いい抹茶はすごく甘みがあったり苦みがあるけど旨みがあると私は個人的に思うんだけど、やっぱり安物の抹茶は比較的苦みが強いイメージがあります。だから美味しくないなって思ったら、ちゃんとした抹茶のお店で抹茶を立ててもらって飲むとかがいいかなって思います。あと今回はなかったんだけど、基本的にお菓子を食べた直後に抹茶を飲むんだよね。そうすると口の中が甘いからお茶も甘く感じる。で、より美味しく感じる。だからそんな風に抹茶を楽しんでもらいたいなって思います。じゃあいただきます。美味しい。久しぶりに私自分で抹茶立てて飲んだんだけど、やっぱり美味しいです。
でちなみに茶道って何かっていうと、日本語で言うとおもてなしの心なんだけど、要はホスピタリティだと私は思います。少なくとも私は先生にそういう風に習いました。Ya llegué a la casa, amigos, son las 8:30, ya es bastante tarde, y me imagino que pasaron un buen rato con mi esposa bebiendo matcha. ¿Qué les pareció? Así que antes de dormirnos vamos a pasar un rato en familia, relajarnos un poco, porque hoy casi no tuvimos oportunidad de hablar en casi todo el día. El apartamento donde yo suelo vivir es un lugar moderno, así que yo suelo dormir en una cama normal, como en el occidente. Pero en Japón no era común ese tipo de camas, sino utilizaban muy bien el tatami para dormir. Pero como teníamos que dormir toda la noche, vamos a hacerlo como lo haría un japonés. Amigos, a esto se le llama futon. Para dormir en Japón utilizamos algo llamado futon, que consiste en estas 3 piezas. Es la almohada, que puede ser de cualquier tipo, es el edredón para taparte, es uno normal, bastante gruesito, pero este es el más interesante. Es como un colchón, pero es bastante flexible. Por lo regular está guardado en el closet y este lo sacas solo al momento de dormir. En Japón se suele colocar así encima del tatami, lo pones en el lugar de la habitación que tú quieras. Ponemos la almohada y encima el edredón con el que nos vamos a tapar. Mucho ojo que por lo regular se suelen utilizar también sábanas para no ensuciarlo, pero como el día de hoy no teníamos preparado, no vamos a utilizar. Vamos a conocer la experiencia de cómo es dormir en un futón japonés, amigos, y mañana tempranito les cuento cómo me fue. Por lo pronto me gusta, ¿eh? Una de las cosas que me llamaron la atención es que como la cama no es alta como en el occidente, estás tocando también el tatami. Y yo que soy muy grandote, de repente me doy vueltas, de repente me volteo y todo, y no me caigo. Así que nos vemos aproximadamente en 8 horas. Buenas noches. Buenos días, amigos. Son las 6:30 de la mañana. Despertar en la mañana viendo la foto de Ado te alegra el día, ¿eh? Dormir en un futón no está nada mal. Sinceramente no estoy muy acostumbrado a dormir en algo tan duro, porque mi cama en el apartamento donde vivo es bastante blando. Pero como lo dije en la noche, el poder dormir estirado sin que te preocupes por caerte, sinceramente es bastante bueno, ¿eh? Me gustó. Y con esto se cumplen 24 horas. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, déjenme un muy bonito comentario y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.